Mis santos hermanos, shalom para todos ustedes, shalom de nuestro Padre Yahweh y de nuestro Mashiach, Yeshua. Deseo que Adonai les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, que nuestro Padre Elohim esté con cada uno de ustedes, con su familia y con todo lo que les rodea. Como siempre, damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento correcto de su palabra. Y le damos gracias a usted por apoyarnos, por seguirnos, por darnos el privilegio de llegar hasta usted, para así todos ser bendecidos en la misma magnitud, en el mismo nivel, a través del conocimiento de la Torah de Hashem. Quiero darle gracias al Eterno también porque nos ha permitido sobrevivir a estos días, estos tiempos de pandemia, estos tiempos muy difíciles en los que estamos viviendo. Muchas personas han muerto, lamentablemente. Hay mucho pánico en la humanidad. Hay muchos cambios en todo el planeta Tierra. De manera que es importante que nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo y podamos sacarle el mejor provecho posible a esta situación. El mundo entero está cambiando. Por lo tanto, usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a ver la realidad de la vida, a aferrarnos más a Dios, al Eterno, a Hashem, y poder vivir realmente como Él demanda de nosotros. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos los tiempos. Y la palabra del Eterno nos arroja toda la luz posible para que podamos discernirlo. En esta oportunidad yo quiero hablarle acerca del capítulo 3 de Gálatas. Quiero darle algunos cortos detalles para que usted pueda comprender una vez más un poco mejor este capítulo, para que pueda comprender un poco mejor a Rav Shaul, a quien dentro del cristianismo se conoce tradicionalmente como el apóstol Pablo. Quiero que usted tenga algunos puntos bien claros sobre este gran personaje, Rav Shaul. Un hombre muy entendido en aquellos tiempos. Un hombre muy ilustrado, un hombre muy bien capacitado en aquellos tiempos. Pero hay ciertos inconvenientes en estos tiempos al leer los escritos de Rav Shaul. Por eso, como usted ve en el título y el subtítulo que pusimos acá, Gálatas capítulo 3, el mensaje de Shaul, judío y fariseo. Antes de leer este capítulo 3, yo solo voy a leer una versión quizás que usted no conoce. Usted tiene un teléfono inteligente, puede descargarla gratis desde Play Store, que es la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Usted pone en Play Store Biblia Kadosh y allí usted la puede descargar gratis. Es muy importante que usted tenga esta Biblia, porque esta Biblia está traducida del hebreo al español y hay cosas importantes allí. Por ejemplo, en el caso de los nombres de las personas no cambian, no deben cambiar. Y esta versión o esta interpretación bíblica le va a ayudar mucho a usted con respecto a esto y a algunos conceptos o expresiones bíblicas
que dentro de las mayorías de las traducciones bíblicas que tenemos hoy en día no la tienen. Hablando, por ejemplo, específicamente acerca de lo que es la ley. Las Biblias que tenemos normalmente no especifican de qué tipo de ley está hablando Pablo. En la Biblia hay muchos tipos de leyes. Y Pablo, personalmente, o Shaul, que es su nombre original, él hablaba de varios tipos de leyes, pero que lamentablemente la Reina Valera y entre otras traducciones bíblicas no hacen la diferencia entre ellas. Pablo hablaba, por ejemplo, acerca de la ley del pecado, la ley que produce muerte, que es la desobediencia a la Torá. O sea, hay una ley que es la que produce muerte, que se obtiene a través de la desobediencia a la Torá o a la palabra del Eterno, como usted le quiera llamar. La Torá, que no significa ley sino instrucción, es ley de Dios. Pero que esa misma ley de Dios, que es buena, que es bendita, que nos bendice, que nos protege, esa misma ley, si nosotros la desobedecemos, entonces las consecuencias de la desobediencia es maldición. Eso es muy importante que usted lo entienda. La ley le ayuda, la ley lo bendice, la ley lo ampara, la ley lo protege. Pero si usted desobedece la ley, entonces esa misma ley que lo bendice, que lo protege a usted, se encarga de maltratarlo, se encarga de sancionarlo. De hecho, se encarga hasta de matarlo si es posible. Entonces eso es muy importante. Otra cosa importante es que Pablo también habla de la ley legalista o del legalismo. ¿Qué es el legalismo? En los tiempos de Shaul, de Pablo, el legalismo era que los rabinos de aquel entonces, los sabios, los entendidos, habían distorsionado la Torá del Eterno, añadiéndole mandamientos y quitándole mandamientos. Entonces ellos habían hecho de la Torá del Eterno, de los mandamientos del Eterno, un sistema religioso manipulador, en donde ellos obligaban a las personas a cumplir con todos estos requisitos que ellos establecían, pero que ellos mismos sabían que no lo podían cumplir. Entonces, cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de que aquellas personas creían, entendían y a la misma vez enseñaban que haciendo obras podían salvarse. Y en este caso entramos también a lo que es el tema de la circuncisión. Había un grupo de maestros, de rabinos, para los tiempos de Shaul y para los tiempos de Yeshua, que ellos entendían que simplemente con el hecho de circuncidarse ya eran salvos, cuando el Eterno nunca dio la circuncisión como medio de salvación. El Eterno nunca dio la Torá o nunca dio los mandamientos con el objetivo de salvar a alguien. La salvación es un caso individual. La salvación es un regalo del Eterno para el hombre. La salvación no tiene nada que ver con lo que usted haga o deje de hacer. La salvación es un regalo del Eterno. Ahora bien, cuando el Eterno le da a usted el privilegio de entrar al camino de la salvación, entonces las obras que usted hace no la hace para salvarse, sino que la hace confirmando, testificando de que usted es salvo. O sea, en gratitud
a lo que el Eterno le ha dado a usted, que es la salvación, en base a eso, fundamentado en eso, entonces usted obra. Y todas las obras que usted hace se supone que todas deben de ser buenas. Es importante que usted entienda estos puntos para que cuando yo le hable dentro de unos minutos, no vaya a pensar que yo lo quiero judaizar, ni que tampoco quiero obligarlo a que usted sea judío. Porque andan muchos grupos por ahí de creyentes también que están enseñando a las personas a judaizar y a hacerse judío, cuando la Torah misma, la palabra misma de Hashem, prohíbe de que usted se convierta judío. Usted no tiene que ser judío para ser salvo. Entonces estoy aclarando estos puntos brevemente para que usted no me tilde de hereje como muchos religiosos suelen hacer. Que inmediatamente nosotros abrimos la Biblia y le hablamos bajo el concepto, bajo la cultura, bajo el idioma de la Biblia, lo que hacen es que se bloquean y nos ignoran, nos rechazan y nos tildan de que somos judaizantes. No es nuestra intención. Yo soy dominicano y moriré siendo dominicano. Ahora bien, si usted entendiera correctamente qué significa judaizar, si usted entendiera correctamente qué significa judío, entonces usted anhelaría de todo corazón judaizar y ser judío. Pero este es otro tema que quizás en otra ocasión podemos compartirlo con usted. Vamos entonces a entrar al tema del capítulo 3 de Gálatas. Y como ya hemos dicho, vamos a hablar fundamentado o basado en esta versión Biblia Kadosh israelita mesiánica. Mire, mis amados, allí dice: ¿qué Gálatas tan estúpidos? Yo quiero que usted, si usted está en su casa, usted tome la Reina Valera para que compare con lo que le voy a leer basado en esta traducción bíblica. Gálatas capítulo 3, Biblia Kadosh israelita mesiánica. El primer título que tiene allí es: el Espíritu se recibe por fe. Bien, mis amados, vamos entonces a iniciar ya a leer y vamos a ir dando algunos breves detalles de algunos conceptos acá para que usted maneje bien el concepto. Bien, dice Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice: ¿qué Gálatas tan estúpido? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber solo por esta única razón: ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Mire qué interesante es este versículo, el versículo 2. Usted toma su Biblia, Reina Valera, y no le va a hablar aquí de observancia legalista. Jamás. Le va a hablar simplemente de la ley. Y como usted lo que lee allí es ley, obviamente está entendiendo que se está refiriendo a la ley de Dios. Mire cómo dice: yo quiero saber solo por esta única razón: ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, o por confiar y ser fieles en lo que oyeron? Qué interesante es poder tener la interpretación correcta, el concepto correcto de cada cosa de la que Pablo habla, cuando hablamos en el término original, en el idioma de Pablo. Porque aquí le está hablando de observancia legalista, le está preguntando a ellos: ¿acaso recibieron ustedes el Espíritu basado en las observancias legalistas de la Torá? En otras palabras, ¿recibieron ustedes el Espíritu o recibieron ustedes la salvación a través de las obras que ustedes hacen
la cual están escritos en los mandamientos. Lo repetimos otra vez. El Eterno dio los mandamientos nunca con el fin de salvar a alguien. El fin o el propósito del Eterno dar los mandamientos es obviamente para que aquellos a quien Él llama a la salvación puedan obedecer, puedan regirse, puedan tener un patrón, puedan tener un orden legal en el cual eso los ayude a mantenerse en obediencia, puesto que ya el Eterno les entregó la salvación. Ahora, ¿qué es la observancia legalista? Que la Reina Valera no te lo menciona. La observancia legalista son los rudimentos, mandamientos que los rabinos, los sabios de aquel entonces, para el tiempo de Yeshua y para el tiempo de Shaul, comenzaron a agregarle a la Torah, comenzaron a agregarle a los mandamientos de Hashem. Ellos le añadían a los mandamientos y también le quitaban y le ponían lo que ellos querían poner. Eso es lo que en aquel entonces se le llamaba los takanot, mandamientos de hombre. También se le conocía como las tradiciones de los ancianos para los tiempos de Yeshua. Entonces, mis amados, recibir el Espíritu Santo, recibir la salvación, no es a través de las obras que nosotros hagamos. Los mandamientos son buenos para cumplirlo, son excelentes para nosotros poder cumplirlo, pero no es lo que nos da la salvación. Como dijo Rav Shaul en una ocasión, no es por obra para que nadie se gloríe. El versículo 3 dice: son tan estúpidos, habiendo empezado por el poder del Ruach, o sea, por el poder del Espíritu, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder. Imposible. Imposible llegar a agradar al Eterno o alcanzar la salvación por nuestros propios esfuerzos. Es imposible para el humano lograr la salvación o los méritos de Yeshua el Mashiach a través de nuestras obras. Dice el versículo 4: ¿han sufrido tanto por nada? Si de esta forma es como piensan, su sufrimiento en realidad si hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Yahweh? ¿Que les suple con el Ruach y hace milagros entre ustedes? ¿Lo hace Él por causa de la observancia legalista? En otras palabras, por las obras de la ley, por las obras que tú y yo hacemos, de los mandamientos de la Torah, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello. Entonces, ser aprobado por el Eterno, ser salvo por el Eterno, agradar al Eterno, no son por las obras, sino por los que oyeron, por los que obedecieron, por los que creyeron. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 dice la palabra que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El problema es que la mayoría de los cristianos leen hasta ahí y no siguen leyendo más hacia adelante. La fe, que tradicionalmente se ha traducido de la palabra hebrea emuná, sabiendo que emuná no quiere decir originalmente que sea fe, porque la fe en el sentido cristiano, dentro de la terminología cristiana, el cristiano entiende que la fe es algo mental, es un pensamiento, es una seguridad mental que la persona tiene en su mente. Sin embargo, esa palabra emuná no es específicamente fe, sino confianza. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Eterno, no es necesario
pensar o decir que por medio de lo que nosotros hagamos vamos a alcanzar lo que el Eterno tiene para nosotros. Seguimos entonces, y el segundo subtítulo del capítulo 3 dice: el pacto de Dios con Abraham. El tiempo no nos alcanza para nosotros hablar acerca del pacto del Eterno con Abraham, pero ya en nuestro canal de YouTube tenemos allí estudios que hablamos sobre esto. Usted lo puede buscar y lo vas a encontrar. Dice el versículo 6 en adelante, dice: fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justificación. Por justificación, no para ser salvo, sino para ser justificado delante del Eterno. Usted y yo, obedeciendo la Torá, obedeciendo los mandamientos del Eterno, podemos alcanzar justificación, pero no salvación. Dice el versículo 7: estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. Los que viven confiando con llenura de fe, no con llenura de obras. También el Tanaj, con lo que conocemos como Antiguo Testamento, dice el versículo 8, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las nuevas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los goyim serán benditos. ¿Qué es goyim? Gentiles en plural. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de la ley, en su Biblia Reina Valera dice lo que dependen de la ley, ¿cierto? Aquí especifica y dice claro que es la observancia legalista a las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. ¿Se da cuenta? Entonces aquí la maldición no es la ley, sino la desobediencia a la ley es la que acarrea maldición. Dice el versículo 11: ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos. ¿Se da cuenta? Puede alcanzar a ser justificado por medio de la Torá, por medio de la obediencia a los mandamientos del Eterno, pero no por el legalismo, no por los mandamientos que se inventaron los hombres. Dice: de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, dice Rav Shaul, el legalismo no es basado en la confianza y llenura de fe. ¿Se da cuenta? Porque el legalismo fueron interpretaciones incorrectas que los rabinos le dieron a la Torá. Repito, además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso. ¿Se da cuenta? ¿En un qué? En un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Se da cuenta? El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Cuál es la maldición que está pronunciada en la Torá? La desobediencia a la Torá. Y usted se va al libro de Levítico y allí usted va a encontrar las maldiciones que acarrea una persona cuando desobedece los mandamientos del Eterno. Dice: haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Dese cuenta que Pablo siempre dice o menciona con llenura de fe, con llenura de confianza,
no con filosofía, ni con obras que nosotros podamos hacer. De manera que es con llenura de fe. Entonces, para nosotros agradar al Eterno y servir al Eterno, tenemos que estar llenos de fe, llenos de confianza. La duda es un pecado horrible delante de Hashem. Dice el versículo 15, hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su Sera. Sera significa descendencia, linaje. Es la misma palabra para semilla. También es la misma palabra para esperma. Esa palabra Sera. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su Sera. No dice y a su Serot. O sea, no habla en plural, sino en singular. Dice como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno. Y a tu Sera. Y este uno es el Mashiach. He aquí lo que estoy diciendo, dice Rav Shaul. La parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después, no anula un juramento hecho por Yahweh. Escuche bien. No anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa. Pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. El tercer subtítulo que tiene el capítulo 3 es el siguiente, que dice el propósito de la ley. Dice Rav Shaul, así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? Dice, fue añadida para conocer las transgresiones. Escuche bien, él hace una pregunta y dice, ¿por qué la parte legal de la Torá? O fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente acerca de quién fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de Malachim y un mediador. Rav Shaul está hablando aquí de cuando el Eterno entregó la Torá escrita en el monte Sinaí, cuando se la entregó a Moshe Rabbeinu, que la entregó por medio de Malachim. Malachim es una palabra hebrea plural que significa ángeles, que se la entregó a un mediador. ¿Quién era el mediador? Moshe Rabbeinu. Entonces, mire bien que dice acá, ¿por qué la parte legal de la Torá? Dice, fue añadida para conocer las transgresiones. Entonces, si nosotros nos basamos en esta expresión dicha por Rav Shaul, que es válida porque está apoyada y fundamentada en la Torá, cuando Adán pecó, había Torá. Cuando Adán pecó, había ley. Cuando Adán pecó, habían mandamientos. Que no lo tenía escritos, obviamente no era necesario de que lo tuviera escrito, porque había una relación de hijo a padre y viceversa, de padre a hijo. Había una relación personal, una relación directa, en la cual Hashem hablaba con Adán y Adán hablaba con Hashem, y no había razón por la cual tener una Torá escrita o mandamientos escritos. Entonces, lo primero que el Eterno le dio a Adán fue la Torá. Si el Eterno no le hubiese dado desde el principio la Torá, ¿cómo se le podía contar como transgresión, como pecado o como desobediencia a lo que él hizo? Porque muchos dicen que para los tiempos de Adán y que para los tiempos de Noé, que para aquellos tiempos no había ley, no había Torá. Claro que sí. Antes de que el Eterno creara el universo, creó primero la Torá. De hecho, con la Torá fue que el Eterno hizo el universo. El Eterno fue ordenando palabra con palabras, y esas palabras creaban una estructura, y por medio de eso fue que el Eterno creó lo que usted y yo vemos hoy. Esto ya es otro tema un poco más profundo, que quizás en otra ocasión podríamos hablar de esto.
Dice entonces el versículo 20, de ahí en adelante, dice, ahora, dice Rav Shaul, ahora, el mediador implica que es para más de uno, pero Yahweh es uno. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Yahweh? Él pregunta y luego él mismo se contesta y dice, Yahweh no lo permita, porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Qué tremendo versículo tenemos acá, qué tremenda expresión de este erudito llamado Shaul. Lo voy a repetir, dice el versículo 21, ¿quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita, dice él. Porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. O sea, Shaul lo está expresando literalmente, claramente aquí, en donde él dice con toda seguridad y con toda claridad que el propósito del Eterno dar la Torá nunca fue para darle salvación al hombre. De haber sido así, el Eterno hubiese dado solo la Torá y no era necesario entonces que viniera Yeshua, nuestro Mesías. Porque el propósito por el cual el Eterno dio la Torá fue nada más y nada menos que para llevarnos, para conducirnos a Yeshua, el Mesías. Por eso es que Rav Shaul dice, por ejemplo, dice en la Reina Valera, que el fin de la ley es Cristo. Usted como cristiano, cuando lee allí, usted no sabe lo que Shaul dice. Shaul lo que está diciendo es que el propósito por el cual el Eterno dio la Torá fue para llevarnos al Mesías. El propósito, el fin, el destino, el objetivo, no el fin para darle fin. Yo quiero que estos conceptos cortos, estos tips que le estoy dando, le queden claros a usted para que cuando usted vaya a escudriñar la Torá, la palabra del Eterno, usted tenga la mente un poco más abierta y pueda comprender de una mejor manera realmente el mensaje que Shaul o el escrito esté enviándole. Dice el versículo 22, pero en cambio el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con llenura de fe de Yeshua HaMashiach a los que permanecen confiando con llenura de fe. Ah, perfecto. Entonces Rav Shaul está diciendo acá y dice que la Tanaj encierra todo en pecado. ¿Por qué? Porque el propósito final del Eterno no es que la humanidad se quedara solo con la Torá, porque Yahweh sabía desde el principio que la Torá no era suficiente para algo que él tenía preparado para la humanidad, que es salvación. Una cosa es justificación y otra cosa es salvación. La justificación se obtiene a través de obediencia, de obedecer los mandamientos, pero la salvación no. La salvación viene por fe. Entonces el Eterno primero dio la Torá como primer paso, sabiendo que esta era incompleta o insuficiente para salvar, porque él tenía preparado de antemano el propósito correcto, que era el Mesías. Dice el versículo 23, ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, está hablando de Yeshua, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismo, mantenida guardada hasta que esta confianza con llenura de fe por venir fuera revelado. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador. ¿Cómo que funcionó la Torá? ¿O cómo que funciona la Torá? Como un administrador. En la Reina Valera creo que dice como un ayo. Un ayo en la cultura hebrea o en la cultura griega, para ser un
un poco más específico también, un ayo era un esclavo que estaba en la casa de su amo y que ese esclavo se encargaba, era un esclavo de confianza, y ese esclavo se encargaba de llevar, por ejemplo, al hijo, de llevarlo a la escuela, de llevarlo a comprar, de llevarlo a donde tenía que ir. O sea, ese ayo, ese esclavo o ese administrador, como dice acá, era la persona, el esclavo de la casa, que le encargaba de andar con el niño, con el hijo de la casa, y de instruirlo en ciertos aspectos, de dirigirlo, de llevarlo. Ese es el propósito de la Torá, de llevarnos a nosotros. ¿A quién? A Yeshua, el Mesías. Repito, dice: por consiguiente la Torá funcionó como un administrador hasta que vino ¿quién? El Mesías, Mashiach, Yeshua, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. Oiga bien, pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. ¿Qué quiere Rav Shaul decir acá? Que ya que llegó el Mashiach, que está con nosotros y en nosotros, ¿tenemos que rechazar la Torá? No, de ninguna manera. La Torá aquí es lo que él dice de ya no estamos bajo administradores. O sea, podríamos decir que ya no estamos bajo la ley o bajo la Torá. Correcto. Ya no estamos bajo la Torá, ya no estamos bajo la ley. Ahora, usted como creyente tiene que entender qué significa estar bajo la ley. Porque una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar en la ley. Cuando usted está en la ley, significa que usted está dentro de los parámetros de la ley y la ley misma se encarga de protegerlo a usted. Ahora, cuando usted está bajo la ley, significa que la ley está encima de usted para castigarlo, para sancionarlo. Es importante que usted conozca bien esos dos términos, bajo la ley y en la ley. Dice entonces el versículo 26, pues en unión con el Mashiach, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de fe, porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mashiach, Yeshua, ustedes todos son uno. Mire lo que dice acá. Ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra. Hay muchos creyentes cristianos principalmente que dicen que ya para el Eterno, que ya para Dios no importa una cosa como la otra. Claro que sí, sí importa. Porque a pesar de que Shaul dice aquí que ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, eso no significa que usted como hombre le da lo mismo que ser mujer, o que usted como mujer le da lo mismo que ser un hombre. Eso no es lo que Shaul está diciendo, ese no es el contexto. Amén. Entonces el versículo 29, ya para terminar, dice: también, si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. 3 puntos principales entonces para conocer bien a Rav Shaul y poder entender lo que él decía o escribía o mandaba escribir o enseñaba. Son los siguientes, 3 puntos principales. Primero, Rav Shaul era judío. Segundo, Rav Shaul, aunque hablaba griego y posiblemente también hablara italiano, porque tenía ciudadanía romana adquirida por parte de su padre. Su padre era un hombre de negocios, tenía una buena posición económica y le facilitó, le consiguió a Rav Shaul una ciudadanía romana.
para que tuviera muchos privilegios, como existen hoy en día muchos privilegios acerca de ciudadanías. Usted tiene una ciudadanía americana, tiene ciertos privilegios, tiene una ciudadanía europea, tiene ciertos privilegios. Entonces el padre de Rav Shaul le compró una ciudadanía romana. Pero su idioma original, su idioma principal era el hebreo. Puesto que era judío, vivió una cultura judía y su idioma oficial era el hebreo. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3 es que Rav Shaul era fariseo. Quizás usted se sorprenda con esto. Quizás hasta se moleste porque yo le diga esto. Quizás usted me diría, no, pero Pablo dijo que él lo tenía todo como basura para ganar a Cristo. Vamos a ver qué es ese todo. Porque ese todo que él se estaba refiriendo eran al conocimiento legalista en el cual a él lo habían instruido. Pero Rav Shaul nunca dejó de ser fariseo. Entonces ahí están los 3 puntos principales. Rav Shaul, judío. Rav Shaul, su idioma, hebreo. Rav Shaul, fariseo. Si usted no conoce esos 3 puntos principales de Shaul, siempre que usted lea sus escritos, vas a cometer errores. Errores de interpretación, errores de entendimiento, errores de enseñanza, entre otras cosas. Yo quiero ya dejarlo hasta aquí, para no cansarle. Si el Eterno lo permite, volveremos a vernos pronto. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase para que reciba nuestros estudios. Si desea darle like, si no está de acuerdo con algo, usted puede dejarnos sus comentarios y proponernos. Pero siempre que lo vaya a hacer, hágalo con fundamento bíblico, histórico, cultural y bíblico, para que podamos llegar a un acuerdo y todos seamos edificados y bendecidos de la misma forma. No me contradiga sin fundamento, por favor, no haga juicio de valor sin usted analizar estos 3 puntos principales que le dije de Rav Shaul. No me condene, por favor, no me crucifique. Analice la Biblia, estúdiela, no la lea. No la lea como un libro normal. Si usted quiere entender la Biblia, usted tiene que tratar de irse, por lo menos, irse a 2000 años atrás para entender quién escribía, por qué escribía, o quién hablaba, por qué hablaba. Tiene que tratar de entender un poco la cultura, tiene que entender un poco el idioma y la situación en la que estaba viviendo la persona. Todo eso usted tiene que unirlo para que pueda tener un contexto o una interpretación correcta de la Biblia. Así que gracias, amado, por su tiempo. Deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Hasta pronto. Shalom.